ejemplo de cosas raras, pues se cubren a lo mejor los espejos, ¿no? Y nadie sabe por qué lo hace. ¿Y por qué lo hace? Pues porque mi abuela lo hacía y me dijo que eso había que hacerlo. No sé, si alguien fallecía se cubren los espejos, que eso es una tradición sefardí. Hay otro apellido interesante, sí, también, que es Rojas, ¿no? Rojas, pues se lee Rojas en hebreo al revés, se oye Shahor, ¿vale? Y Shahor significa recordar, ¿no? En hebreo. Entonces se pusieron ese apellido como para que ellos supiesen que tenían que recordar esa ascendencia judía, ¿no? Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa donde exploramos nuestra historia, la historia común, nuestras raíces y específicamente hoy es un día donde vamos a explorar raíces, vamos a continuar un tema que hace poco tiempo hablamos acá en el canal, tiene que ver con unas raíces que tienen un punto importante en 1492 cuando también se descubre América y vamos a hablar sobre las poblaciones sefarditas específicamente que son expulsadas de la península ibérica y a la par se va a descubrir América y por tanto muchos de los hispanos descendientes y muchos de los propios ibéricos descienden de estas poblaciones y una diáspora que migra por toda Europa, ¿no? De ahí que existe el interés a veces de investigar estas raíces tan curiosas que se nos salen de la norma de la metodología de investigación. Para ello, vamos a tener una persona que se ha especializado en rastrear este tipo de raíces y que ayuda a muchas personas a que también lo hagan. Sin más, bienvenido Abraham García a este programa. Bueno, muchas gracias a ti, a Samuel y al proyecto en general por invitarme y por esta oportunidad. Bueno, pues para eso estamos, que queremos aprender un poco de tu vasta experiencia con esto que a mí me parece muy complicado. Normalmente cuando está adaptado a un tipo de búsqueda, ya este tipo, otro tipo de personas que tenían una identidad escondida, que a veces tenían unos procesos determinados. Pero antes de ya adentrarnos, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a conocerte a ti primero. ¿Quién eres? ¿Cómo surge en ti este interés en la genealogía? Bueno, pues yo soy Abraham García, nací en Córdoba, en España. Y bueno, pues ¿cómo empecé yo en esto? Empecé a hacer un doctorado en Holanda sobre economía y estaba trabajando con Naciones Unidas. Entonces yo había vivido todo el tiempo en lo que es una España de la época de después de Franco, ¿vale? O sea, yo nací el día que... Yo siempre le digo a mis padres que cuando murió Franco lo debieron de celebrar muy bien, porque 9 meses después nací yo justamente, ¿no? Entonces, entonces la, la autarquía del país todavía se vivía, ¿no? Es decir, es un país vamos, yo iba creciendo después de eso, de un periodo de mucha autarquía. Ejemplo de esta autarquía, pues no había pizza, por ejemplo, ¿no? O sea, yo conocí la pizza cuando tenía 15 o 16 años, era cuando empezaban a llegar las primeras pizzas, que era una novedad, ¿no? Entonces te puedes imaginar que la cultura general que vivía España era bastante cerrada. Cuando yo salgo a hacer el doctorado, me veo de repente expuesto a una multiculturalidad. Yo estaba trabajando con Naciones Unidas y haciendo el doctorado con ellos, ¿vale? En economía del cambio tecnológico. Y entonces de repente empiezo a tener como mucha conexión con judíos. O sea, había de todo, ¿no? Pero había una población alta de judíos que venían de distintas partes del mundo. Judíos que venían de Argentina, de California, de Francia, de muchos sitios. Pero para mí era la primera vez que yo estaba con personas judías. Es cierto que también había personas árabes, que había personas de todas las partes del mundo, ¿no? ¿Qué me pasa? Que son los judíos los que se acercan a mí, tal vez por el nombre, tal vez por algo más, y empiezan a preguntarme si yo soy descendiente de los judíos. Y entonces yo comienzo y digo, no, yo soy católico, soy cristiano, yo no tengo nada que ver con los judíos. Y esto me pasa como 5 o 6 veces con personas que no estaban conectadas entre ellas, ¿de acuerdo? O sea, una persona, yo qué sé, uno lo conocía en una conferencia en Francia, otro iba en California, ¿sabes? Y claro, no había conexión entre estas personas. Entonces me resultaba gracioso. Hasta que llegó una chica de Ucrania que no era judía y ella me dijo, tú eres judío y lo estás ocultando porque yo conozco a muchos judíos de mi, o sea, de donde yo vengo, y son exactamente igual que tú.
Y yo digo, mira, aquella fue la primera persona que se acercó no preguntando, sino afirmando algo, ¿no? Esto me hace entrar en un proceso de crisis de identidad personal y bueno, son los mismos judíos los que empiezan a hablarme de los criptojudíos, ¿no? O de los anusí, ¿no? Es decir, todas aquellas poblaciones sefarditas que se quedaron en España y que tuvieron que ocultar su judaísmo, ¿no? A lo que yo le contesto inocentemente con lo que a mí me habían contestado, o sea, con lo que a mí me habían explicado cuando yo estudié historia en España como un niño, ¿no? Y entonces en 1492 se descubre América, se echa a los árabes y se echa a los judíos. Y ya está, punto. Se acabó. La parte de la historia de los judíos que se quedaron, que fueron obligados, esa es obviada dentro de la historia de España, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí yo empiezo a investigar, ¿no? Y bueno, me acerco a un RAF y el RAF me dice a un rabino, ¿vale? Porque yo estaba muy interesado en estudiar un poco más o sea, como de la espiritualidad judía, de la Torá, ¿no? Y me acerco a un rabino que había en la ciudad que yo vivía, que era la ciudad de Maastricht, y le pregunto si puedo estudiar Torá con él, ¿no? Y este señor me dice que las clases son solamente para los judíos, que si yo era judío. Y entonces, claro, como yo tenía esa crisis, digo, mira, si me lo llegas a preguntar hace 6 meses, te digo, no, no soy judío. Digo, pero ahora mismo no sé qué contestarte, ¿no? Y entonces fue el rabino el que me indicó, bueno, pues entonces tienes dos opciones, o te conviertes o empiezas a investigar y tienes que buscar la madre de la madre de la madre de la madre y llegar hasta la Inquisición. No lo vas a conseguir nunca, ¿no? Pero aquello para mí fue un reto personal y entonces, bueno, pues yo empecé a investigar, tardé 7 años y llegué por línea materna a 1484, ¿vale? Donde, bueno, pues la familia, la línea esa de la familia, que ya en la familia nadie tenía conciencia de eso, había descubierto que, o sea, yo había llegado a una familia que vivía en una ciudad de Ciudad Real, en Almagro, y que venía de Toledo, ¿vale? O sea, se habían venido como escondiéndose allí al amparo de los caballeros de Calatrava que estaban en aquella zona, que eran más projudíos y que protegían a la minoría judía. Bueno, pues ahí empieza la primera parte de la historia, ¿no? Yo sigo con mi trabajo, sigo haciendo mis cosas, al final conseguí que un rabino reconociese la historia y me dio una cosa que se llamaba el retorno, ¿vale? O sea, me identificó como judío. Aquello a mí me cambió la vida, o sea, sin saberlo me cambió la vida, porque de repente al saber que yo, o sea, yo era una persona muy espiritual y al saber que yo estaba haciendo una cosa que no era porque yo quisiese, sino porque mis ancestros habían estado obligados a hacerla, aquello me dio un cambio como que no quería ya seguir, no sé, yendo a la iglesia y poco a poco hice una transición que tardó un tiempo hasta que llegué a la sinagoga. Salí de la iglesia y llegué a la sinagoga. Y bueno, pues haciendo la historia un poco corta para poder hablar, a día de hoy pues vivo en Jerusalén y formo parte de la comunidad ortodoxa de aquí, de la ciudad de Jerusalén. Y esa La es un poco la genealogía historia. cambia vidas, ¿no? La genealogía nos Es- cambia la a, vida. a mí me la cambió, a mí me la cambió, pero vamos, gracias a Dios que me la cambió, porque yo creo que si no hubiese, o sea, yo ahora a día de hoy estoy casado, tengo una familia, si no fuese sido por la genealogía, yo no estaría casado y no tendría familia, o sea que, porque aquí realmente encontré como una pieza, no sé cómo decirlo, como que encajé dentro de donde tenía que encajar, si no, no hubiese sido capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, me cambió la vida. Y a partir de ahí, pues llego a Jerusalén, empiezo a buscar trabajo, yo estaba dando clases en la universidad, llega el COVID, salta el COVID. Al mismo tiempo, pues se comienza la ley esta de Sefardíes de 2015 y claro, hacía falta demostrar que hubiese un criptojudío en tu rama o un judío, ¿no? Entonces necesitaba gente con formación, con capacidad para escribir los informes. Y claro, yo había hecho mi propia genealogía y era un experto, o sea, me había vuelto un experto en 7 años rastreando todos los archivos que había, especialmente los de la Inquisición, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí empecé a trabajar. Primero o sea, trabajé para la universidad y luego fundé una propia empresa, que es la que tengo ahora, que se llama Raíces Judías. Y llevo como desde el 2015, 11 años o allá, sin parar de hacer informes. O sea, constantemente estoy trabajando día y noche haciendo informes para gente a la que le vamos descubriendo la raíz judía. No, es súper, súper interesante, ¿no?
Y quería hacerte una anotación antes de que saltemos a otro tema, de que me llama la atención de que esto se muestra por línea materna genealógicamente, ¿no? Casi todos los linajes suelen ser vías paternas, el apellido, demás, pero siempre se menciona el caso de los judíos como por una heredación por vía materna. ¿Hay algún motivo para que sea así? Pues en teoría los motivos son siempre por la ley judía, lo que se llama la halajá, ¿no? Y se comenta que, claro, el padre se puede dudar, pero la madre se sabe quién es seguro, ¿no? Entonces, un poco por eso debe de haber nacido la historia. O sea, si naces de vientre judío, eres judío, y si no, pues no, no. O sea, se puede ser judío también por conversión, ¿no? Pero si demuestras, independientemente de que se hayan convertido, como el judaísmo no reconoce las conversiones a otra religión, es decir, no hay o sea, si tú te conviertes, tú sigues siendo judío, aunque te hayas convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, claro, si sigues la línea materna, alágicamente, según la Torá, pero hay muchas definiciones, ¿vale? Esto es como la parte más ortodoxa, ultraortodoxa. Dentro del judaísmo hay corrientes menos ortodoxas que aceptan también las líneas paternas, ¿de acuerdo? O sea que no es estrictamente necesario pasar por una vía ortodoxa, ¿no? Cualquiera puede encontrar su camino, ¿no? No tiene por qué ser el ortodoxo, pero el ortodoxo sí que pide la línea materna. Claro, sí, a mí me llamó la atención cuando yo vivía en Argentina, que me pasó como a ti, incluso yo vengo de Cuba, que es un país un poquito más cerrado con estos temas de religión, y cuando yo llego a Argentina, me pasa que además de que hay religión, hay muchísimos judíos, muchos de mis compañeros eran incluso practicantes o hijos, y me decían, no, es judío porque su madre es judía. Y decía, Claro. "Pues, ¿cuál es la...?". Bueno, ya me lo acabas de explicar, me acabas de satisfacer esa duda. Entonces, bueno, mira, ahora que estamos y aprovechando que lo mencionaste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser un judío general, sefardita, converso, criptojudío? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sefarditas son los que vivían en Sefarat, que era aquí la península ibérica, eso lo hemos hablado, pero la diferencia que hay entre conversos, criptojudíos, ¿cuál sería? Vamos a ver, los judíos salen de aquí, de Israel, en el año 200 aproximadamente, cero, o el siglo cero, cuando se cae, 70 aproximadamente, me parece que es, cuando cae el segundo templo. Antes había caído el primer templo, como 500 años antes de la era común, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Entonces, de ahí, del primer templo, una parte se van a Babilonia y según la tradición nuestra sefardí, otra parte se va a España. ¿Vale? Entonces, los primeros judíos llegan a España, pues eso, después de la destrucción del primer templo. Cuando se destruye el segundo templo, vuelve a haber otra expulsión de judíos de aquí, de donde estaban, y se forman como dos centros principales. Uno en Ashkenaz, que era como la zona de Polonia, que de ahí vienen los judíos ashkenazis, y otro en Sefarat, ¿no? Y la población de Sefarat durante muchos años tuvo una cultura mucho más grande que los askenazis estaban como metidos en el medievo mientras los sefardíes iban progresando. Luego con la expulsión pasa al revés, ¿no? Los askenazis suben culturalmente y los sefardíes se quedan un poco más atrapados. Aparte de esas comunidades, hay comunidades yemenitas, sigue habiendo judíos en Babilonia, pero las dos principales suelen ser esas dos ahí, ¿no? Hay judíos en toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, a partir de 1492, con la imposición de la Inquisición, el judaísmo empieza a no ser permitido, a no ser visiblemente permitido. Entonces, los judíos de las primeras generaciones que llevan siglos manteniendo la tradición, lo que hacen es vestirse de cristianos por afuera y de puertas para dentro de la casa seguir manteniendo las tradiciones, ¿no? ¿Qué va pasando? Que conforme va pasando el tiempo, no hay educación judía, entonces se van perdiendo el conocimiento de la Torá, se va perdiendo el conocimiento del Talmud, y conforme van pasando generaciones, se va ocultando cada vez más hasta que llega un momento que hay que incluso ocultar el origen de la persona para poder salvarla. Es decir, los judíos se ven en una situación en la de que no son ellos mismos, sino por salvar a su hijo le ocultan el origen, ¿no? Muchas veces los hijos no saben ni siquiera que son judíos, mientras que los miembros de la Inquisición sí lo saben, ¿no? Es decir, que tiran de lo que es los estudios genealógicos, de la manta, como suele decir, se tira de la manta porque lo escribían en una manta,
y efectivamente encuentran que esa persona era judía sin que él lo supiese, ¿no? Entonces ahí empieza a formarse lo que se llama como criptojudaísmo. El criptojudaísmo al principio es un mantenimiento de la religión a escondidas, pero empieza a deformarse a llegar a simplemente algunas costumbres. Ten en cuenta que son muchos siglos, son casi 5 siglos, ¿no? Desde 1492 hasta el día de hoy, pues son casi 5 siglos donde se van escondiendo las costumbres y al final quedan cosas raras dentro de la familia. Ejemplo de cosas raras, pues se cubren a lo mejor los espejos, ¿no? Y nadie sabe por qué lo hace. ¿Y por qué lo hace? Pues porque mi abuela lo hacía y me dijo que eso había que hacerlo, ¿no? Si alguien fallecía se cubren los espejos, que eso es una tradición sefardí. Se barre hacia el dentro de la casa, ¿no? No se expulsa, o sea, no se barre hacia la puerta y llevando lo sucio hacia afuera, sino que se van haciendo montoncitos pequeños en cada una de las habitaciones y luego se va recogiendo, ¿no? Se tiene mucho cuidado con el pan no se tira nunca, es como muy, algo que es muy, que no se tira, no sé, siempre se hace algo, se rehúsa para una comida o se tiene mucho cuidado con él, ¿no? Y todo eso son cuestiones, o sea, tradiciones sefarditas, se encienden velas, en algunas familias se siguen encendiendo velas, se suelen encender los viernes en la tradición sefardí, pero hay quien encendía velas, no sé, de alguna forma ya ni sin saber, pasaba algo y se encendía una vela, ¿no? Como le pasaba algo a alguien de la familia y se prendía una vela como para rezar por esa persona, ¿no? Esas velas solían ser de aceite, no son velas normales como las de los Askenazis, sino que son como una pequeña mariposa que se dice que se posan y se encienden, ¿no? Sobre el aceite como para pedirle a Dios que ayude, ¿no? Entonces, ahí llegamos a lo que es yo no sé si llamarlo criptojudaísmo, porque, bueno, ¿quiénes son? ¿Cuál es la diferencia? Los sefardíes son los que estaban en Sefarad, los judíos son todos, eh, y los criptojudíos son aquellos que, o sea, les llega como bien sea por tradición oral, que son descendientes de judíos, o de repente cuando empiezan a ver ciertas tradiciones, también con el Internet, ¿no? O sea, el Internet, la difusión de toda la información hace y permite que las personas empiecen a darse cuenta de que hay cosas dentro de su familia que no son las mismas que tiene la familia y eso le empieza primero a hacer. Lo primero que hacen es un test de ADN, le sale un porcentaje de cripto judío que luego se queda esa respuesta no le sirve mucho y luego se adentran en lo que yo hago, ¿no? Un estudio genealógico donde vamos rastreando la familia con documentos, ¿no? Hasta encontrar a alguien que sea un cripto judío. Sí, magnífico. No, y de paso has explicado la diferencia entre Ashkenazí y los sefarditas, que muchas veces en el ADN no salen. Supongo que como eran poblaciones emparentadas o que después eventualmente se volvieron a unir, ese ADN queda solapado unos con otros. Es que la historia, o sea, ten en cuenta que, por ejemplo, el apellido Ashkenazi es un apellido sefardí. O sea, ¿cómo? No sabía que existía como apellido. Hay un apellido que es Ashkenazi, alemán, también es un apellido muy sefardí. ¿Por qué? Pues porque las tradiciones, o sea, y las comunidades estaban en contacto. Entonces, cuando había rabinos que venían a estudiar con los rabinos de Sefarad. Y había algunos que se quedaban o se casaban con el hijo del rabino y entonces mantenían el apellido de el que traía. Entonces, tanto Ashkenazi, Eskenazi, alemán, ¿vale? Todo Tedesco también que hay, que venían de la parte italiana, todos esos apellidos son sefardíes. Eso no habla de las conexiones que había entre las dos comunidades. Es decir, eran comunidades separadas, pero había estudiosos que viajaban a Ashkenaz y traían, y de aquí iban allí, o sea, de aquí, de Sefarad iban y también con Babilonia había mucha conexión, ¿vale? Mucha conexión. O sea, que no eran comunidades y siempre había los que hacían los largos viajes y traían y llevaban los mercaderes, ¿no? Entonces, evidentemente las comunidades estaban mezcladas, con lo cual tú te puedes llamar Askenazi, te pueden salir 100% sefardí. ¿Cómo? No sé cómo, pero sale, ¿sabes? O sea que la genealogía todavía y la genética tienen que avanzar mucho para explicar muchas partes, ¿no? de la historia. Claro, y es que de eso hacen 500 años, 530 años aproximadamente, ¿no? Que hacen que ocurrió esta expulsión, esta mezcla rara que ha ocurrido, esta migración a todos sitios que ocurrió también, que hay gente a las que le pueden salir esto, sobre todo con los haplogrupos, que
son marcadores que duran más en el tiempo. Les puede salir un este haplogrupo disperso por Turquía, por cualquier sitio, y es por a los sitios a donde migraron estas poblaciones. ¿Cómo tras esta expulsión, y bueno, como hemos comentado, muchos de ellos mantenían sus ritos, sus prácticas, su creencia en lo oculto, pero realmente cómo tienes conocimiento de cómo sobrevivieron algunas familias con esos ritos, con esas tradiciones hasta la actualidad? Vamos a ver, primero, el año de 1492 es muy importante, pero no es el primero. Es decir, antes, en 1291, ya hay una expulsión muy grande de judíos de aquí, de la parte de Sevilla, sobre todo, ¿vale? Y de todo lo que es todo el continente, o sea, toda la parte, la península ibérica, tanto de España como de Portugal. Hay grandes alzamientos, grandes pogroms que hacen que salgan hacia la cuenca se van como a la parte árabe, a la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Hay algunos que se van a Turquía, a la protección o sea, del sultán de allí de Turquía, ¿no? Porque les interesaba a los judíos, porque sabía que se le daban muy bien los negocios, y los judíos siempre a donde van floreciendo, ¿no? Entonces tenemos por toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, claro, cuando llega la expulsión de 1492, esa familia saben que tienen un primo, un tío o alguien allí. Entonces, cuando se tienen que ir, no es que se vayan a lo loco, sino que tienen conexiones familiares con la otra comunidades, ¿no? Eh, ¿Qué me habías preguntado? ¿Cuál era la pregunta? Me ha Ok, ido. si por ejemplo, si has visto en tu experiencia, no sé, alguna prueba documental de cómo alguna familia ha logrado mantener estas tradiciones desde hace Vale, 500 años hasta tiempos más recientes. vale. Entonces, por ejemplo, tenemos dos clases. Aquí hay una separación entre dos grupos de personas: los que se quedan y ocultan, que se quedan o en España o se van a Latinoamérica bajo lo que es la dominación de los reyes católicos, ¿vale? Y los que se escapan, ¿de acuerdo? Los que se escapan siguen manteniendo sus tradiciones sin problema. Es decir, en Turquía se sigue hablando español, español del siglo XIII-XIV, el El ladino. ladino. Mm. Exactamente, se siguen hablando, se siguen cantando las canciones que se cantaban en España, ¿vale? En toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces ellos siguen manteniendo las tradiciones y tienen cosas como, pues, ¿esto qué es? Esto, vamos a cocinar pan de España, ¿vale? ¿Y por qué tienen eso? O sea, o no sé cómo decirte, las tradiciones, muchas cosas de las que tienen las siguen manteniendo. Es decir, esa herencia cultural se la llevan, y los que no se vieron obligados a convertirse siguen manteniendo sus tradiciones, sus formas, su sidur, sus rezos, los cantos, los piyutín, los cantos que se hacen en la sinagoga, que son completamente diferentes de los askenazí, ¿vale? Eso lo mantienen completamente. Ahora, los que se van al otro lado, los que tienen que ocultarlo, pues las canciones se siguen cantando. Yo hablaba con una compañera y me decía, hay canciones en Puerto Rico, ¿vale? Que solamente se cantan en Turquía, de una paloma o algo así. Me comentaba, hay una canción de una paloma que se sabe que solo se canta en Turquía, en los judíos sefardíes y en Puerto Rico. Y cómo hemos mantenido, entonces la conexión tiene que ser, si es la misma letra y es una letra que salió de España, que yo qué sé, que a día de hoy nadie la canta en España, pero sigue manteniéndose en esas dos comunidades, evidentemente habla de una conexión cultural entre ambas, ¿no? Entonces las tradiciones se van manteniendo, la sospecha también, ¿no? Hay mucho de los criptojudíos, que los padres, los abuelos siempre le hablan, es que nosotros somos judíos, descendemos de los judíos, pero no lo hemos podido, o sea, no. Y claro, ahí es donde entro yo a hacer el trabajo de verificación, ¿no? Pero no sé si eso te sirve como respuesta. Sí, 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 cómo no. Y es sorprendente el ejemplo que acabas de poner. Déjame ver si después busco la canción, a ver si la encuentro. Si hay alguien de Puerto Rico, si yo no la encuentro y hay alguien de Puerto Rico viendo, por favor, escríbenla abajo. Em, ¿Qué te iba a comentar al respecto? Volviendo a la empresa esta que tienes, se llama Raíces Judías. Perfecto. Quisiera preguntarte, no, porque antes mencionaste tu trayectoria de cómo tú te llegas a involucrar, pero tengo conocimiento de que mucha gente se involucra en estos temas de investigar estas raíces, sobre todo tan profundas, porque para llegar a estos casos de criptojudíos y demás hay que ir bien profundo en la genealogía y por vías no habituales. Eh, Quisiera preguntarte, porque mucha gente hace ciudadanía, ¿no? Que Sí. determinados países en varios momentos han abierto
procesos legales a través de los cuales le otorgan una ciudadanía a personas que muestren que tienen estos antepasados, ¿no? Quería preguntarte en qué consiste, por qué, cuál es la causa que hay detrás de todo eso, hay un motivo, y bueno, ¿en qué países han sido estos en tiempos recientes? Vamos a ver, los casos más recientes que tenemos son España en 2015 tiene la ley de sefardíes, ¿vale? Entonces abre una ventana que se supone que eran 3 años, que terminaron siendo como 5, porque terminó como en 2021, llegó el COVID también, había muchos problemas para presentar y dieron un plazo de extensión. Y esta ventana se abrió, fue un proceso creo que fue eh, no sé si fue un proceso de ley o algo así, y sí, se cerró, ¿de acuerdo? O sea, en ese momento esa ventana se abrió, se cerró, se terminó. Tuvimos una gran cantidad de gente que estaba solicitando la nacionalidad española y entonces se le entregaba tanto a judíos, a sefardíes o a personas que fueran criptojudías que fueran capaces de demostrarlo. Luego tuvimos Portugal, creo que fue un año después o un par de años después, lanza una ley similar y como 4 o 5 años después, la pone como mucho más difícil porque solicitaba que las personas tuvieran bienes raíces o empresas en Portugal para poder solicitar el proceso. Entonces se complicaba mucho más porque no todo el mundo que estaba a lo mejor en Latinoamérica que hubiese sido capaz de demostrar la línea, entonces dejamos de trabajar con Portugal, aunque todavía estamos terminando. Ahora mismo estaba terminando yo un informe para Portugal porque hay informes, o sea, aquello fue una gran presentación de documentación y claro, los servicios de los administrativos, tanto de España como Portugal, todavía siguen revisando casos tanto de la ley de Sefardía como de la ley de Portugal. Ahora, a día de hoy no se pueden presentar ni por ley de Sefardía ni por ley de Portugal. Ninguna de las dos se aceptan. Pero España tiene una ley mucho más antigua por carta de naturaleza, ¿vale? Que viene de la época de Primo de Rivera. Y esta carta no es un proyecto de ley como la de Sefardía, sino que es una ley que está dentro del Código Civil Español, ¿vale? Entonces, esta ley no está cerrada y claro, con toda la información y toda la experiencia que hemos ganado a la hora de presentar la documentación, nosotros seguimos presentando casos por carta de naturaleza. ¿De acuerdo? Los casos que sabemos que están bastante bien. Hay un compañero abogado con el que trabajo que él se metió en profundidad a revisar los casos y lo que ha visto es que las cartas de naturaleza que se entregaron antes del 2015 se entregaban con un papelito simple de un rabino, y a día de hoy podemos documentar extensamente todo el proceso, con lo cual creemos que probablemente estas nuevas cartas de naturaleza que estamos presentando vayan a ser aceptadas con muchas más posibilidades. También sabéis que el gobierno que tenemos actualmente en España no es que sea lo más agradable hacia el pueblo judío, pero claro, también sabemos que no va a estar todo el tiempo este gobierno, entonces estamos esperando que cuando entre un gobierno de otro color distinto, pues probablemente se formalice una situación un poquito más sencilla para que todas esas solicitudes vayan avanzando hacia adelante. Entonces nosotros seguimos trabajando con la Carta de Naturaleza para aquel que quiera. Aparte de eso, si me permite, hay otra serie de personas que están interesadas en el judaísmo no por la Carta de Naturaleza, sino por descubrir. Es decir, hay muchas personas en España que lo que tienen es interés en saber si son descendientes de judíos o de no judíos. Entonces, nuestra intención también es que en algún momento Israel dé la nacionalidad también a estos criptojudíos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, Israel comenta mucho que España es muy antisemita, pero España, aun siendo antisemita, de alguna forma ha reconocido la historia de los criptojudíos. Israel no ha llegado a dar ese paso, entonces estamos desde aquí, desde Israel, como intentando movilizarnos hacia dar esa posibilidad de que se le permita a aquellas personas que son descendientes de los criptojudíos acceder a una nacionalidad también israelí, ¿no? Pero eso es solo un proyecto, ¿entiendes? No es que esté firmado ni nada, es solo algo que estamos intentando empujar desde aquí, desde Israel. Sí, perdona, ahora que comentaste eso, tengo entendido de que había un cierto programa desde Israel para los descendientes de judíos, pero que era muy cercano, que fueran nietos o bisnietos. Pues en Argentina recuerdo el caso de alguna que otra amistad que hizo esta reconexión y no sé si es que le daban una residencia o no sé qué Sí, era.
En Israel existe lo que se llama el programa de Aliyah. Aliyah significa subir, ¿vale? En hebreo, Aliyah, Lealot, significa subir, elevarse, y todo el mundo que llega a Israel se supone que sube, ¿no? Que asciende espiritualmente, ¿no? Y cuando salimos de Israel decimos que hacemos una bajada. Entonces, el programa de Aliyah es un programa que fue la fundación del Estado de Israel, ¿no? Es decir, los judíos habían sido perseguidos en todo el mundo, entonces de repente Israel recibe a todos esos judíos, la mayoría de ellos que han sido perseguidos por los nazis, ¿vale? Entonces, los nazis les reconocen 3 generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la ley del retorno, que es como se llama en Israel, reconoce 3 generaciones. Si tú tienes un abuelo, da igual por qué lado, porque los nazis no distinguieron a la hora de asesinar si era materno o por lado paterno, entonces a la hora de recibir la nacionalidad tampoco se hizo distinción. Si tienes uno de los abuelos que ha sido judío, pues entonces tienes derecho de hacer aliyah. ¿Qué está pasando? Que conforme el país va creciendo y se va haciendo más mayor, ¿no? Pues cada vez hay menos que tengan abuelos, porque ya lo que tienen son bisabuelos o tatarabuelos que eran judíos porque ya han ido pasando generaciones, ¿no? Entonces la ley del retorno se está quedando un poco obsoleta y hay que hacer como una remodelación, pero claro, todo el país es muy joven y las leyes, en España por ejemplo las leyes son muy fijas, pero aquí las leyes son como más flexibles y van cambiando con mucho más dinamismo que eso. Y una de las partes que no han reconocido es todo el movimiento criptojudío, que son cientos de millones que están esperando a que sean reconocidos, ¿no? Muchos de ellos no lo saben ni siquiera, ¿no? Pero hay muchos que sí, que saben que son descendientes de judíos y bueno, pues se está esperando como que haya algún cambio dentro de la ley. Sí, lo que le veo es que tiene como el mismo tono de estas leyes de memoria democrática que ha impulsado España. Por ejemplo, esto sería una ley de reconciliación por un suceso histórico reciente, como es el caso de la Aliá. Y en el caso de los cristos judíos es mucho más antiguo, pero también sería una ley con este tono, ¿no? Para reconciliar esas raíces tras un suceso histórico que pasó Pero, hace... pero, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos básicamente 500 años de historia, vamos a poner 520, 530, ¿no? Hay un caso aquí con los judíos etíopes, ¿vale? Que los judíos etíopes son de la época de Salomón, ¿vale? O sea, ellos se hacen, se supone que fueron judíos cuando la reina de Saba estaba aquí, ¿vale? Y ellos mantuvieron la raíz. Entonces hay en Netflix hay una historia que habla de esto, ¿no? De cómo llegaron aquí los judíos etíopes, que prácticamente no tenían, decían que eran judíos, o sea, pero no tenían la misma conexión, son 2000 años de diferencia, ¿vale? Entre 2000, 2500, ¿vale? Y se les reconoció el derecho de hacer aliyah, entonces nosotros que somos sefardíes, de alguna forma el Estado no puede hacer diferencia. Yo creo que es solo cuestión como de empujarlo, de moverlo, de explicarlo, de concienciar un poco a la población y bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero eso es un proyecto a futuro. Bueno, creo que te saqué de la línea con otras preguntas, pero bueno, Lo que tú volviendo quieras. a... Aquí estamos en No, tu programa, así que pregunta volviendo a lo lo que quieras. inicial y que lo comentaste en par de frases, ¿no? La documentación, ¿qué documentación se suele presentar? Hay dos clases o sea, nosotros presentamos dos clases de documentación. Línea, o sea, llamamos documentos primarios y secundarios, ¿vale? Los documentos primarios son partidas de nacimiento, partidas de defunción y partidas de matrimonio, ¿vale? Entonces, la partida puede ser, hay del registro civil, entonces una partida de nacimiento, o el registro civil suele llegar hasta 1880, 70, ¿vale? Depende de la ciudad. Y a partir de ahí lo que tenemos son las partidas de bautismo, ¿vale? Pero sirven para seguir la línea. Las partidas de bautismo nos dan el nombre de los padres y de los abuelos cuando son muy recientes, y cuando vamos andando hacia atrás en el tiempo, pues nos dan solamente el nombre de los padres, ¿no? Entonces, estos son los documentos primarios que tenemos, las partidas ya sea del registro civil o de la iglesia, tanto de matrimonio, de defunción o de bautismo o de nacimiento, dependiendo de si es civil o religiosa. Y luego tenemos lo que llamamos documentos secundarios. Los documentos secundarios son libros de genealogía,
que son publicados o folletos o artículos o que están publicados, que no es que lo haya escrito la familia, sino que hay, yo qué sé, está publicado en una revista referenciada, ¿no? Que no es que no es que lo haya escrito la propia persona, ¿no? Sino que algún erudito ha escrito sobre una familia y da la casualidad de que tu familia encaja. Entonces estos son documentos secundarios. A partir de ahí, luego vamos subiendo el árbol, subimos hasta 1600, 1500. El Concilio de Trento comienza en 1560, aproximadamente entre 1530 y 1560, y es cuando empiezan las partidas de bautismo. Y luego de ahí ya nos vamos a unos documentos primarios que son los documentos de la Inquisición. Persecuciones que se hacían contra la familia. Entonces, cuando llegamos a un apellido, a una región específica, comenzamos a registrar toda la documentación que hay en ese pueblecito con ese apellido que tenga que ver con la Inquisición y vemos si podemos engarzarlo con la familia. Pueden ser persecuciones directas, pueden ser habilitaciones, es decir, cuando los judíos son perseguidos, se les pone un San Benito, se pone su nombre y esa persona no podía formar parte de los cargos públicos durante 3 generaciones. ¿Vale? Los judíos que sabían escribir, sabían leer, sabían contar muy bien, formaban parte del cuerpo público y se habían defendido muy bien siendo pues esos funcionarios del Estado. Los reyes católicos se quedan sin dinero y entonces lo que hacen es hacer un impuesto para que todas estas personas que estaban fuera del servicio público se pudiesen habilitar después de un pago de una cantidad que ellos definían dependiendo del capital que tuviese la familia. Entonces se habilitaban, nos quedan las listas de habilitaciones que nos permiten también pues eso, rastrear las personas que son judías, que habían sido judías, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso montamos el informe y lo presentamos y sale un informe bastante serio y profundo. Sí, 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 o sea, es una documentación bastante cotidiana, como la de genealogía, ¿no? Claro, que me causa la curiosidad cómo estos informes, que ya esto quizás estoy de cotilla, ¿no? Si basta con hacer una fotocopia o si es algún certificado que emiten del archivo diciendo hago constar que en tal documento dice tal cosa. Pues normalmente los mormones han escaneado la mayoría de la documentación. ¿Vale? Es decir, los mormones se han paseado por todas las iglesias del mundo y han ido escaneando todos los libros de, de bautismo, todos los libros de la iglesia. Entonces nosotros cuando presentamos lo que hacemos es presentar una foto del documento donde encontramos y luego también la página con el link para que si alguien quiere comprobar, pues pueda saltar directamente y ver que esa es la referencia de esa persona, ¿no? Vea que está la misma hoja, que el libro está escaneado, o sea que no nos hemos inventado la documentación. Y cuando son de la Inquisición, pues bien, si hay un porcentaje muy alto que está en pares de la Inquisición, que está escaneado como un 60%. Y si tenemos la mala suerte de que ese 60% no cae dentro de la familia, hay que ir al Archivo Histórico de Madrid, hacer la solicitud de la documentación, estudiarla y lo que hacemos es pues presentar un escáner y ya está. No podemos hacer más porque el original no podemos presentarlo. Pues tiene 500 años y no nos lo va a dar el archivo. Pero, pero vamos, ese es más o menos el trabajo que hacemos. Vale, vale. Bueno, y entre el trabajo que ustedes hacen, como bien mencionaste, no solo es este fin documental de presentar un informe para un trámite, sino que también hay gente que va buscando sus raíces, pero en general, ¿qué te suelen preguntar los clientes primero? Bueno, ahí, claro, depende del proceso. Llegan clientes que están con su abuelo y llegan clientes que vienen con un árbol de 4.000 personas, ¿vale? Entonces, yo normalmente lo que hago con el cliente después de eso, de 10 años, es ofrecer un servicio de preestudio, ¿no? O sea, donde cargamos 5 horas de trabajo y nos ponemos a trabajar con el cliente, ¿no? Si lo tiene muy bajito, pues lo que hacemos es como darle tareas, pues solicita esta partida de nacimiento, solicita la otra, cuando la tenga, pues va a nosotros y así hacemos unas 3 entrevistas, entre 3 y 5, normalmente 3 y vamos subiendo, ¿no? Entonces lo vamos cotejando con la información que hay online, ¿no? Y con los árboles que ya están hechos, a ver si podemos engarzar el árbol del cliente en otro árbol que ya esté de otro investigador. Y luego cuando tenemos el árbol muy alto, pues vamos revisando con la experiencia, porque eso es experiencia mía personal, de ver si encontramos algún nombre que ya sepamos que sea criptojudío por las zonas donde está, por el área, por el apellido, ¿no? Y bueno, las preguntas de los clientes, claro, los clientes
hay dos clases de clientes, los que quieren la nacional y los que quieren saber si son, ¿no? Entonces, hay personas que llegan, o sea, yo he tenido personas mayores mayores, vamos a ver, yo qué sé, un hombre hecho y derecho que llevan toda la vida queriendo saber si son judíos y cuando lo hemos encontrado, pues eso se echan a llorar prácticamente, ¿sabes? O sea, es una sensación muy emocionante y también el salvar una duda, dar una certeza que han estado siempre buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues cada reacción es un poco distinta, ¿no? Y claro, no, precisamente te iba a preguntar por las reacciones de la gente. En el programa anterior que hablamos de este tema, yo comenté por una prueba de ADN, un chico acá de España, cuando vio el resultado, casi le entró en una crisis existencial porque vio un 0,1% de judíos, 0,1%. Entonces, las reacciones son muy varias. Yo tengo lo mismo que tiene casi cualquiera en Cuba y no tuve ese impacto. De ahí fue donde yo supe contrario, lo que extraje fue la información y dije, aquí hay, ¿no? Pero, ¿qué reacciones suelen tener la gente así cuando les presentas estos resultados? A ver, la mayoría de los que llegan a mí ya están buscando las raíces judías. O sea, yo estoy ahí identificado como si quieres encontrar el cripto judío, te ayudo, ¿no? Entonces, el que llega a mí no se asusta, lo que está es como buscándolo, ¿no? Ahora, yo sé que el gran antisemitismo que hay, por ejemplo, en España, que está ahí por todas las redes, ¿no? Para muchos de estos antisemitas encontrarse que son descendientes de judíos, pues tiene que costar trabajo, ¿no? Porque estás convencido con la maquinaria de la información de que los judíos son los malos y de repente te encuentras que tú eres también de esa parte a la que estás acusando, ¿no? Entonces, claro, de todas formas yo también creo que es que la genealogía sirve mucho un poco para quitar tabúes, ¿no? Y para decir, pues, yo qué sé, también me ha pasado con gente muy catalana, ¿no? Yo es que soy catalana, mi abuelo era catalana. Sí. Y claro, tiramos con la genealogía para arriba y cuando subimos 4 generaciones no queda nadie en Cataluña, ¿no? Y entonces dice, pues no era tan catalán, ¿no? Era de otro sitio, venía de todos sitios de España, llegaron y bueno, pues soy de todos sitios, ¿no? No, que es lo más normal, ¿no? Entonces, yo entiendo, o sea, es que la población española tiene un alto porcentaje de descendencia judía, muy, muy alto. De hecho, la mayoría de la gente que llega la encontramos por un lado, por otro la encontramos ascendencia judía. Se habla, según los informes, que el 20% de la población es descendiente directa de los criptojudíos. Y bueno, pues apellidos como Zapatero, imagínate, con la que está Armando, ¿no? O sea, Zapatero es el apellido más judío que había porque es que Zapatero era, los judíos no podían mantener tierra, entonces se hicieron artesanos porque no podían poseer tierra, ¿no? Estaba prohibido para ellos poseer tierra. Pues Sánchez, ¿no? González, o sea, te estoy hablando de los presidentes de España, que si tiramos para atrás de ellos, pues la mayoría de ellos son también descendientes de judíos, ¿no? Y ahora mismo pues están posicionados completamente a la Podemos izquierda en hacer, España. podemos hacer un programa especial de eso si quieres, ¿no? Que después me caen las pedradas aquí. Bueno, pero sí, es cierto que la mayoría descienden de esto y se encuentran con ese muro. Es como, mm, voy a hacer un paralelismo, no es para irnos del tema, me he encontrado gente que, por ejemplo, con temas de racismo es parecido, ¿no? Que dicen, no, nosotros todos somos blancos, no sé qué, y cuando se hace un mitocondrial le da nativo americano. Dice, no, yo los indios no tengo nada, no quiero saber nada de eso. Incluso hubo una persona que borró de la base de datos genética, pidió borrar su examen porque le dio un haplogrupo materno africano. O sea, pasa, supongo que sea este tipo de reacción, ¿no? Y por De eso es todas formas, importante fomentar esto, que este estudio de que estas son las raíces que tenemos y no las podemos cambiar. bueno, que somos eso un poco y si queremos, de todas formas, claro, mi experiencia personal era que no encajaba allí, ¿vale? O sea, no encajaba en España, era como algo hay aquí que no está bien, que no era mi sitio. Que cuando llego aquí a Israel, con todas las dificultades que hay, siento que pertenezco más al pueblo, ¿no? Entonces, igual que hay mucha gente que está en contra de lo que estamos diciendo, que te va a escuchar, que te va a apedrear por hablar del judaísmo, ¿no? Pero hay mucha gente que se siente identificada. En España siempre hay esa dicotomía entre los dos, los que odian al pueblo judío y los que son filojudaicos, ¿no? Que tienen una gran apreciación y un amor infinito por el pueblo judío que no saben de dónde viene, ¿no? Que se sienten como identificados sin saber de dónde está. No sé tampoco. De todas formas, yo cada día encuentro más y más gente que llega diciendo yo creo que soy judío, lo quiero buscar, quiero saber dónde estoy, quiero. Entonces, bueno,
Es algo que siento también por el trabajo, ¿no? Pero siento como que se va haciendo más agudo conforme van pasando los años. No es que se vaya relajando, sino que cada día hay más y más personas que se despiertan de repente con la sospecha del criptojudaísmo, ¿no? Claro, ¿no? Y a mí, por ejemplo, a pesar de que yo me muevo en el mundo de la genealogía, me pongo a pensar y digo, ¿tendré raíces, no? O quisiera encontrar cuáles de los antepasados son, pero después digo, oye, me parece un poquito enredado leerme algo de la Inquisición y demás, ya eso me parece más técnico y quiero acudir a un profesional para que me ayude, ¿no? Ahí tienes. Pues eso es lo que hago yo. Te hacemos un preestudio, que son 5 horas de trabajo. Empiezas con tu árbol, te lo vamos subiendo hasta arriba y te podemos indicar, mira, aquí tienes un cripto judío y este es tu cripto judío, tu familia venía de Toledo o venía, yo qué sé, de Zamora o de donde sea, y ahí tienes la ascendencia tuya que estaba buscando y luego a partir de ahí pues ya ves un poco qué quieres hacer con eso porque cada uno toma una decisión. Hay quien prosigue con la nacionalidad, hay quien empieza un proceso de conversión, hay quien utiliza eso para hablar con los rabinos, o sea que hay mil opciones, ¿no? Claro. No, y ahora que mencionas los lugares, quería preguntarte por las diferencias en la documentación que se puede utilizar. Por ejemplo, Zamora tiene mucha más documentación que otros sitios. ¿Cuáles son los sitios que ya no conservan documentación al respecto? La mayoría, vamos a ver, a ver, ¿cómo te explico esto? Eh, Había tribunales de la Inquisición que estaban por toda la geografía española, ¿vale? El primero que empieza, creo, de memoria, creo que es Sevilla, luego creo que Córdoba y el tercero Ciudad Real, y a partir de ahí se van abriendo procesos de Inquisición, llegando a todo el imperio español, ¿no? Incluyendo en las Indias había uno en Goa, un proceso o sea, un tribunal de Inquisición en Goa, y había tres que había en Latinoamérica, uno en México, otro en Cartagena de Indias y otro en Perú, ¿vale? Son los tres principales. Ahora, esos son más o menos los que hay. Ahora, en la geografía española, estos tribunales van cambiando conforme van pasando los años. Porque, por ejemplo, Ciudad Real, pues termina siendo absorbido por el Tribunal de Toledo, ¿no? Entonces hay que mirar en dónde está tu árbol, qué pueblo llega, ¿vale? Y dónde estaba el tribunal para ver un poco dónde hay que buscar la documentación, ¿no? La mayoría de la documentación a día de hoy se conserva en archivos locales, pero el 80% está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se conserva prácticamente, yo qué sé, el 80% de toda la Inquisición. Ahora, hay algunos sitios donde los archivos, pues por avatares del tiempo, pues se han quemado, se han destruido, ya bien sea por los propios criptojudíos, por quien haya sido, porque claro, a los criptojudíos les interesaba también destruir el archivo para que no quedaran pruebas documentales de la ascendencia judía. Entonces, por ejemplo, yo sé que Valladolid, el Tribunal de Valladolid, se quemó con los franceses, ¿vale? Con la Revolución Francesa de Pepe Botella, cuando entraron, destruyeron el archivo completamente, pero no sé muy bien si fueron los franceses o fueron los propios aprovechando el lío, ¿sabes? Destruyeron el... Pero claro, entonces ahí, por ejemplo, Valladolid no existe, pero existe Toledo. ¿Qué significa existe Toledo? Toledo es el central. Entonces las cartas van pasando de Valladolid a Toledo. Entonces se pregunta desde Valladolid, oye, esta persona que puede ser que venga de Toledo, entonces nos queda la referencia de las cartas que están todavía en el Tribunal Central de Toledo. Entonces siempre hay algo que se puede investigar. A veces cuesta más trabajo, a veces cuesta menos trabajo, ¿no? Pero claro, hay que mirar un poco. También ayudan mucho los estudios académicos que se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sevilla está muy estudiado, Córdoba está muy estudiado, Cuenca muy estudiado, Granada menos, ¿vale? Pero Galicia también falta un poquito. Hay algunos estudios, pero no son muy profundos, ¿no? Pues, por ejemplo, Córdoba lo tenemos entero, toda la Inquisición de Córdoba está documentada, todos los casos se pueden ver, ¿no? Se pueden estudiar. Entonces, claro, depende un poco de dónde estás. Es que es bastante complejo y hace falta eso, el apoyo de un profesional, porque si no es que te vuelves loco sin saber por dónde tienes que salir. Pero vamos, que con persistencia lo consiga, igual que lo conseguí yo, lo consigue cualquiera, ¿eh? O sea que es solo cuestión de ser tenaz y ahí seguir.
Sí, precisamente, seguro hay quienes están escuchando Córdoba, Sevilla, Galicia y dicen, ay, pero yo tengo ancestros ahí, a ver, ¿qué ancestro es? Fulano Pérez. Y dice, mis Pérez de Sevilla serán judíos. Bueno, para este tipo de preguntas, ¿no? Has publicado un libro recientemente donde haces toda Correcto. una Sí, colección de los apellidos judíos que has ido sí. encontrando en determinadas zonas. Bueno, coméntanos un poco del libro. Mirad, lo tengo aquí, por si lo queréis ver, se llama Lista de apellidos judíos y criptojudíos. Y la carátula, pues es una liebre y un perro. Si quieres, ahora te comento un poquito por qué he utilizado esa carátula, porque es bastante interesante. De todas formas, si pones la imagen, pues podéis llegar aquí al QR y ahí saltáis a mi propio canal de YouTube, donde hablo sobre los capítulos del libro al que le interese un poco más, ¿no? Entonces, había una lista de apellidos judíos y criptojudíos cuando yo empecé a buscar. Yo empecé como en el 2001 a buscar, 2003, una cosa así, ¿no? Entonces había una lista por ahí que estaba en internet, que yo la tenía guardada como en HTML, guardada en los archivos, pero investigué y no se sabía quién era el autor principal, quién la había hecho, de dónde salía, no había referencias del autor, ¿no? Entonces estaba la lista perdida. La vi la misma lista publicada en otra página web, pero el señor decía que no sabía cuál era la original y que no la había encontrado. Y claro, yo después de mucho tiempo trabajando, revisé esta lista, ¿vale? O sea, primero hice una lista de una serie de vídeos en el canal de YouTube hablando de cada uno de los apellidos. Y apellidos de la A, como los más importantes, apellidos de la B, ¿no? Y claro, el problema era que la lista era muy larga, ¿no? Y también me di cuenta de que esta lista estaba descatalogada, hacía referencia a revistas que no servían, no se podían conseguir las revistas. Entonces yo cogí la lista y la limpié. Lo primero que hice fue limpiar la lista, ¿no? Y después de limpiarla, la publiqué, ¿vale? O sea, publiqué ahí, la vendía, la puse como autoría mía y me di cuenta de que faltaban como la Inquisición principal de muchos sitios, ¿no? No estaba la Inquisición de Córdoba, no estaba la Inquisición de Sevilla, no estaba la Inquisición de Cuenca, no estaba Galicia, estaba Ciudad Real, ¿vale? Y estaban todas las poblaciones de la cuenca del Mediterráneo. Pero a mí me interesaba mucho hacer una lista nueva sobre todo para aquellos que son criptojudíos que pudiesen adentrarse, ¿no? Entonces, pues eso, arreglé la lista y creo que la lista inicial tenía como, no sé si eran 11.000 apellidos. La lista de hoy tiene unos 33.000 apellidos y probablemente en nuevas ediciones siga creciendo porque sigue habiendo más volúmenes que todavía se pueden introducir dentro de una próxima publicación, pero lo que he querido hacer con este es, por ejemplo, cubrir geográficamente toda la población, ¿vale? O sea, cubrir, por ejemplo, Perú, cubrir Cartagena de India, cubrir México, cubrir toda la geografía española, portuguesa, Goa, ¿vale? Intentando al máximo todos los libros que había meterlo. ¿Qué me pasa? Que yo hago esto ya después de 10 años de investigación, ¿no? Y entonces también de un bagaje profesional donde estoy todo el rato hablando con los clientes y las preguntas siguen saliendo. Entonces decido añadirle al libro, pues eso, un poco de introducción para la persona que está empezando a buscar. Por ejemplo, quién es judío, es el primer capítulo, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos viendo, explicando un poco la ley de Sefardí, explicando la ley de España y Portugal, la situación que hay en Israel, la genética, cuánta información te puede dar la genética, cuánta no te puede dar la genética, cómo avanzar, cómo comenzar también tu trabajo, por si te quieres poner en contacto con nosotros, si te animas, pues cuáles son los primeros pasos que tienes que dar. Entonces, bueno, pues el libro se puede conseguir en la página web mía, que es raícesjudías.com con el guión en medio y vamos, podéis poner el libro, pero si llegáis ahí, ahora mismo el libro lo podéis conseguir tanto en versión física, que se puede comprar y os lo mandan a casa, o en PDF, también lo estamos vendiendo desde la misma página web y está ya accesible para quien quiera tenerlo. Si alguien tiene preguntas, también podéis entrar directamente a la página web mía y ahí hay un simbolito de WhatsApp y desde ahí me escribís y salgo yo al teléfono contestando, ¿vale? Pues si a alguien le interesa, sí. ¿Pudiéramos poner un ejemplo de algún apellido que a ti te haya parecido bastante curioso, de alguna zona o algo? Vamos a ver, apellido. Apellidos curiosos, pues yo que sé, Ventura, por ejemplo. Es un apellido curioso. ¿En qué sentido es curioso? De que era un apellido que yo tenía en la familia, ¿no? Y
fui indagando, primero Ventura en España se escribe con V, ¿vale? No sé cómo Ventura normalmente se escribe con V. Cuando me metía en los documentos, Ventura aparecía con B, ¿vale? O sea, iba hacia atrás en las mismas generaciones y aparecía como que era con B, ¿no? Estos Ventura vienen de una zona de España que se llama Lucena, ¿vale? De un pueblo de Córdoba. Y luego aprendí que el original era Ventora, ¿no? Hijo de la Torá. O sea, que habían como codificado ahí ese apellido. Hay otro apellido interesante, sí, también, con el hebreo, porque, que es Rojas, ¿no? Rojas, porque si se pone en hebreo, pues se lee Rojas en hebreo al revés, se oye Shahor, ¿vale? Y Shahor significa recordar, ¿no? En hebreo. Entonces se pusieron ese apellido como para que ellos supiesen que tenían que recordar esa ascendencia judía, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos mucha Oliveira, por ejemplo. Alguien escribió un artículo recientemente sobre el apellido Oliveira, que llega a Puerto Rico. Y Oliveira, si ves las consonantes, tiene escondido ahí el nombre de Leví, ¿no? Como se pusieron ese nombre para saber que eran descendientes de los levitas, ¿vale? Entonces, hay muchas historias así sobre los apellidos que son muy interesantes, pero claro, cuánto sea verdad y cuánto sea, eso no podemos, forma parte también un poco como del folclore, porque no tenemos forma de demostrarlo, ¿no? Sabemos que hay apellidos, o sea, por ejemplo, yo el apellido inicial al que llego, que está en Toledo, ¿no? No era Núñez, era Mocato o Mojato, ¿vale? Es un apellido que a día de hoy hay aquí en Israel Mojato con ese apellido, es un apellido muy raro, ¿no? Pero el de Am, por ejemplo, de Toledo, ¿no? Pues coge y hace una referencia a toda la familia judía que había en Toledo en 1300 y luego hace una referencia a los que había en 1500 y se da cuenta de que las familias principales judías pues se llamaban Falcones, Mojato, son apellidos raros que cuando hace la siguiente revisión de quiénes son los judíos se llaman todos García, Núñez, es decir, se habían quitado todo ese apellido inicial para intentar esconderse y escapar de la persecución, que también lo entiendo bastante. Bueno, aprovechando que estamos hablando de esto, es bueno aclarar. Si tengo un antepasado de apellido Ventura que viene de esta zona, ¿significa que tendré esa raíz judía? Esa es otra de las cosas que hago con el libro, ¿no? O sea, hablar de los grados de certeza. ¿Qué significa eso? Tú tienes un apellido, tú coges el libro, ¿no? Y tú tienes un apellido que es Ventura. Entonces, la lista te va a dar una, no sé si se ve, pero unos numeritos al lado que te hace referencia a la bibliografía, ¿no? Entonces, en la bibliografía tú tienes su apellido Ventura y vas a ver en qué libro exactamente aparece ese nombre identificado como criptojudío. Entonces, claro, tienes un Ventura y te salen tres números, ¿no? Uno viene de Tetuán, ¿vale? Otro viene de Toledo y otro viene de Turquía, ¿vale? Entonces tú estás haciendo tu árbol genealógico. Si no tienes el árbol genealógico, te quedas ahí con la duda. O sea, tú tienes un judío, pues por ejemplo, yo que sé, en Argentina se llama Ventura. O sea, tú tienes una persona que se llama Ventura que no sabes si es judío o si no es judío. Entonces, claro, hay mucha distancia geográfica y temporal entre el judío que tú tienes, entre tu apellido y el judío que aparece en la bibliografía. ¿Qué pasa? Que conforme vas haciendo el árbol, pues a lo mejor una de estas ramas llega a Tetuán, y por el espacio geográfico y llega al mismo pueblo donde aparece identificado. Además de eso, tienen la misma, los mismos años, es decir, tu árbol llega casi a los mismos años donde aparece ese judío identificado como judío o como criptojudío. Claro, las posibilidades son mucho más altas, ¿no? Entonces los grados de certeza son mucho más potentes si tienes toda la investigación genealógica hecha. Evidentemente un apellido no sirve para nada. Un apellido en sí no te dice si eres judío o si no eres judío, porque el apellido no es judío, el que es judío es la persona. De hecho, cualquier apellido puede ser judío, porque si una persona que se llama, yo que sé, Hitler, yo que sé, que es, y decide convertirse, pues ese apellido se vuelve judío. Ya lo siguiente que sigan manteniendo, entonces realmente el apellido no sirve. ¿Qué pasa? Que la persona que pregunta, es mi apellido judío, lo que está realmente preguntando es, ¿hay prueba documental de que alguna persona con este apellido haya sido identificada en la historia?
Entonces esa respuesta sí podemos contestarla. Yo no sé si tu apellido es judío hasta que no te haya hecho la genealogía, pero sí te puedo decir si encuentro a alguien con ese apellido, que es justo lo que hace el libro, ¿no? Entonces, claro, si afinamos la pregunta, podemos responderla con certeza, pero el apellido en sí no te hace judío, ¿vale? Sí, correcto, correcto. O sea, al final eso es una cosa que debatimos con el ADN, que cualquier persona actual, si se convierte a judío y las compañías de ADN dicen, pues esto es ADN judío, pues nada, lo que estaría haciendo es introduciendo ruido a ese catálogo. Y lo que dices es cierto con los apellidos, ¿no? Entonces, nada, yo lo que recomendaría entonces es que tu libro lo usen como una herramienta adicional. Sí, correcto. Bueno, el libro sirve para aquel que está empezando a buscar, le va a resolver muchas dudas, ¿no? Le va a dar puerta, o sea, le va a explicar cómo funciona un poco la ortodoxia judía, ¿no? Hay muchas preguntas que hasta que no estás dentro del mundo judío ni siquiera las conoces, ¿no? Entonces te va a abrir un poco las puertas, te va a facilitar, te va a dar una dirección, te va a ayudar. Yo también digo que el libro sirve como una brújula, porque tú quieres encontrar un ancestro judío, entonces tú vas subiendo con tu árbol y vas mirando si estos apellidos aparecen o no aparecen en la lista. Si aparecen en la lista, tienes más probabilidades que si sigues por esa rama encuentres a alguien que sea judío, que si no aparece. Pero claro, el trabajo es muy arduo porque cada vez que estuve 2 o 3 generaciones se van multiplicando o sea, la familia y los apellidos que tienes en tu árbol, ¿no? Entonces, claro, es complicado, no es un trabajo fácil. Bueno, entonces, para dejarlo todo resumido aquí, las personas te pueden contactar tanto por el sitio web, pueden acceder a ti a través del mismo libro, que tiene modos, te explican cómo acceder, cómo hacer estas búsquedas iniciales, pero también tienes el canal de YouTube. ¿Qué suelen hacer en el canal de YouTube? Tipo entrevistas, suelen tener contenido propio explicando algo, Lo que conferencias. tenemos, sí, en el canal de YouTube hay conferencia, hay clase, hay cómo empezar, cómo montar tu árbol, cómo dar los primeros pasos, cómo ir encontrando las primeras partidas. Hay mucha gente que simplemente eh, siguiendo algunos cursos han sido capaces de montar el árbol y llegar al siglo XV, ¿vale? O sea que hay mucha información ahí en el canal de YouTube. Aparte de eso, hasta ahora estaba intentando hacer un vídeo por cada capítulo del libro. Voy por la mitad porque lamentablemente con la guerra en Israel tuve que parar y todavía no he sido capaz de retomar el hábito. Pero mi idea es ir subiendo eso. Capítulos, o sea, vídeos que vayan haciendo referencia a cada uno de los capítulos, por si a la gente le interesa, pues que se pase por el canal bueno, si le interesa el libro, pues que siga comprándolo. Y si no, pues eso, directamente a la página web, al WhatsApp y que pregunten ahí y se les facilita en la medida de lo posible la información que sea necesaria para que cada uno vaya dando el paso pertinente. Hay uno que te pregunta con el apellido, se le puede contestar. Eso lo hago siempre también en el canal de YouTube, ¿no? Pues apellidos con la V y el tuyo no aparece, pregúntamelo y en los comentarios. Y si te lo puedo decir, te lo contesto, ¿vale? O sea, tú me haces un comentario, mi apellido es tal, pues te vas al apellido, a la lista de apellidos, me lo preguntas ahí en la misma letra y te voy contestando, este sí está en la lista o no está en la lista, ¿no? Entonces, hay mucha información ahí desde cómo empezar, cómo recopilar, Y bueno, la idea es eso, seguir también un poco trabajando con el canal en plan difusión para gente que esté interesada en seguir adelante. Bueno, yo te tengo que agradecer porque es cierto lo que comentas. Estás en un país que está en una situación de guerra. Tengo otros invitados pendientes que no hemos podido grabar precisamente por eso, porque a cada rato suena una alarma y no tendríamos que dejar la grabación a media. Bueno, Ahora mismo. afortunadamente nada de Ahora eso ha mismo, mientras sucedido. estamos en tregua, estamos en tregua. O sea que mientras estamos en tregua no ha sonado la alarma, ya lleva más de 2 meses y esperemos que dure también mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué Esperemos que pasa. no. La incertidumbre es grande. Entonces, bueno, ¿qué mensaje le quisieras dejar a la audiencia finalmente? Pues nada, que si alguien tiene alguna duda o está interesado,
que sí ha sentido también esa sensación de pertenecer al pueblo judío, que hay mucha gente que está despertando o que está intentando reconectar con ese pasado y que bueno, pues aquí estoy yo para echar una mano en la medida de lo posible, ¿vale? No lo hago gratis, ¿vale? O sea, es mi trabajo profesional, tiene un precio, pero que están los precios ahí publicados también en la página web y se os informa si queréis cualquier duda, podéis venir directamente y preguntarla, pero sí es cierto que hay mucha gente que está eso conectándose y con un deseo de eso, de pertenencia al pueblo judío, que cada vez que más hay más antisemitismo, al mismo tiempo también estamos viendo esa necesidad de retornar, ¿no? Y dicen los rabinos que, bueno, los rabinos en el Talmud, en el tratado del Talmud de Berajot, ¿no? Hay una discusión entre los rabinos y dicen que llegará a olvidarse la noche de Pesaj, ¿vale? Pesaj es la Pascua judía. La Pascua judía es un momento en el que todas las familias se sientan y recuerdan la salida de Egipto y bla, 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 bla. Y claro, llevamos haciendo esa tradición, pues eso, ¿cuánto? 4.000 años desde que salimos de Egipto, ¿no? Entonces los rabinos dicen, pero ¿cómo puede ser posible que de repente olvidemos Pesaj? Que olvidemos la noche si lo llevamos haciendo toda nuestra vida, forma parte de nuestra esencia. Y hay otros rabinos que dicen, no, no es que se vaya a olvidar Pesaj, es que los nuevos ritos que se harán para recordar a todos los judíos que están saliendo de su esclavitud y volviendo al pueblo judío será tan grande que eso, en comparación con Pesaj, hará que la fiesta de Pesaj sea un poquito más pequeña que la gran alegría que va a haber de lo que se llama en Israel el Kibbutz Kaliot, la reconciliación de todos los exilios, ¿no? El retorno de los exiliados al pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues estamos en esos tiempos y estamos viendo que son muchas personas que de repente quieren conectar con, con ese pasado judío. Sí, también yo digo que todo lo que empieza con anti es malo, todo, de lo que igual. Entonces muchas veces esto lo que hace es el efecto contrario, que mucha gente se pregunte, le está dando nombre a personas que ni siquiera iban a oír hablar de eso en su vida, lo están oyendo, porque los medios lo están reproduciendo. Y bueno, y el ADN también nos está diciendo, tienes ADN sefardita, así que alguien, la gente va a ir a investigar quiénes fueron los sefarditas, anyways. Entonces, bueno, por hoy yo creo que vamos a despedirnos y te agradezco muchísimo, de nuevo, doble, todo el esfuerzo que haces por ayudar a las personas a investigar la genealogía. Espero que los oyentes hayan encontrado nuevas herramientas y nuevas personas a las que acudir para conocer más sobre sus raíces. Pues darte las gracias de nuevo y quedo a la disposición del canal también si quieres hacer otro, no lo sé, otro vídeo en otro momento que se te ocurra, aquí estoy para ayudaros también, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Y a los que nos oyen, los que nos siguen desde que son fieles seguidores, muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.